Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor, si se le escucha. Pues, ¿qué tal? Vamos a esperar unos minutitos más para que se terminen de unir sus compañeros que probablemente deben estar terminando la práctica de técnica operatoria. Ya en unos 2 o 3 minutos más y comenzamos la clase. Bueno, buenas tardes. Ya que han pasado 5 minutos, ya el resto de sus compañeros espero se unirán poco a poco a la sesión conforme vayan terminando. Bueno, vamos hoy día a hablar sobre una de las patologías quirúrgicas más comunes. Esta, Estas patologías que se relacionan con las hernias y ventraciones son el motivo de consulta en cirugía electiva más frecuente que nosotros tenemos. Y ustedes como médicos generales o como especialistas de otras ramas, de otras especialidades, van a tener que y de alguna manera en algún momento van a entrar en contacto con estos pacientes, ¿no? Y va a ser necesario que sepan pues diagnosticarlas y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer con ellas, ¿no?
siempre va a haber un familiar, un pariente, un amigo, un paciente que va a venir a consultarles, ¿no? Por un bultito en la pared abdominal, ¿no? Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que es una hernia, ¿no? La hernia, como definición, es la protrusión de un órgano a través de un defecto u orificio, ¿no? Natural, ¿no? Que ha sido a través del cual, ¿no? Sale, como le digo, el contenido de esa cavidad que lo contiene, ¿no? Hay hernias en el cerebro, hay hernias en la columna, y lógicamente, pues, las que nos toca a nosotros hablar ahora son la protección de los órganos a través de la pared abdominal, a través de los orificios naturales de la pared abdominal, ¿no es cierto? Vamos a saber, vamos a encontrar que en las hernias, ¿no? Hay eh, tres partes, ¿no? Una que es conocida como el saco, ¿no? Que es una proyección del peritoneo, ¿no? Parietal, ¿no? Y que contiene, pues, los órganos que salen a través del orificio, ¿no? El orificio que es el motivo de la hernia, es conocido como el anillo, y lo que hay, pues, dentro, pues, se conoce como el contenido, ¿no? Un pequeño resumen de lo que es la anatomía de la región inguinal, que es la zona donde más frecuentemente vamos a encontrar las hernias en la pared abdominal, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, pues, el conducto inguinal, que en los varones, ¿no? Contiene el cordón espermático, y en las mujeres el ligamento redondo, ¿no? Está formado por la superposición de ciertos músculos, ¿no? Como el oblicuo mayor, que es el más externo, el oblicuo menor, que es el más el intermedio, y el transverso. Entonces hacen una serie de reflexiones que permiten la formación de este anillo, de este cordón, de este canal inguinal, ¿no? La parte anatómica importante es el ligamento inguinal, ¿no? Que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis, ¿no? Y es una reflexión de la aponeurisis del oblicuo mayor. Y forma, pues, lógicamente, pues, el anillo profundo, que es el que por donde emergen las estructuras, que es el más interno, y el anillo externo, que es el más superficial, por el cual nosotros vamos a en algún momento, pues, a tratar de hacer la palpación de la hernia para hacer el diagnóstico, ¿no? Un poco más de la anatomía para que ustedes se acuerden: el ligamento inguinal, la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? La espina del pubis, y la línea que va de un lado a otro, que une las dos estructuras, se conoce como el ligamento inguinal, ¿no? Y eso es lo que marca la base del conducto inguinal, ¿no es cierto? Tenemos el, el oblicuo mayor que cubre, ¿no? Y en el interior viene, ¿qué cosa? El cordón espermático, ¿no? Aquí otra imagen, la aponeurisis del oblicuo mayor, que está abierta aquí, ¿no? Y acá abajo las estructuras musculares y tendinosas del oblicuo menor y el transverso, que forman el conocido como tendón conjunto. Y posteriormente, pues, la fascia transversalis, o la pared posterior, que es la que nosotros vamos a encontrar, pues, debilitada en caso de las hernias directas, ¿no es cierto? Vamos a tener como referencia, para diferenciar las indirectas de las directas, ¿no es cierto?, los vasos epigástricos, que son los que marcan la diferencia entre las hernias directas y las indirectas, ¿no? Que están por fuera. Este está formado por el borde del músculo recto anterior, los vasos epigástricos y el ligamento inguinal, ¿no? Lo que contiene este triángulo es conocido como el triángulo de Hasselbalch, ¿no? De Hasselbalch, que es el triángulo por donde emergen las hernias, como le digo, directas, ¿no? Aquí el hueso con la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, ¿no? El ligamento pectíneo. Aquí la inserción, como les digo, del oblicuo, de la aponeurisis del oblicuo mayor, formando el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Este es el recto del abdomen. Esta es la fascia transversalis, ¿no? O la cara más interna del abdomen, que deja, ¿no?, dos orificios. Este orificio que está por encima del ligamento inguinal, que es el orificio que puede dar el paso al cordón espermático, al ligamento redondo, y por debajo
la vaina femoral, ¿no? Por donde eventualmente emergen las hernias femorales o crurales, ¿no? Aquí el oblicuo mayor, perdón, el transverso con el oblicuo menor, que forman un arco, ¿no? Va a dar origen al anillo profundo, ¿no? Aquí vamos a decir, el oblicuo mayor completa, ¿no es cierto? Dejando un orificio acá adelante que es el orificio o el anillo inguinal superficial, ¿no? Donde emergen las hernias y el cordón espermático. Vamos a clasificar las hernias de acuerdo pues a ciertas características, ¿no? Y la clasificación más común que vamos a tener, aparte de la localización anatómica, es si las hernias son reductibles, ¿no? ¿Qué son las hernias reductibles? Aquellas que, motivo pues, del aumento de la presión intraabdominal, que el pujar mucho, el hacer un esfuerzo, la hernia sale y lógicamente nosotros vamos a poder reintroducirla con facilidad, ¿no? No, no tenemos que hacer mucho esfuerzo, solamente con la mano del mismo paciente, o nosotros con el paciente acostado podemos reintroducirla, ¿no? Y si se mantiene dentro, nosotros conocemos una hernia reductible. Hay también las hernias incoercibles, ¿no? Que nosotros encontramos al paciente con una hernia, le hacemos las maniobras, introducimos el contenido, y en poco tiempo, por no decir unos segundos o poco tiempo, vuelve a salir, ¿no? La hernia y se queda afuera, ¿no? Entonces la volvemos a meter y se vuelve a salir. Las irreductibles, aquellas que hagamos lo que hagamos, ¿no? Maniobra que hagamos, no vamos a poder reintroducirla, ¿no? Y lógicamente, si es irreductible, tenemos que tomar en consideración que puede ser una hernia encarcelada, aquella que, además de irreductible, ¿no? Tenga síntomas ya, ¿no? Tenga dolor, ¿no? Aumento de volumen y algunos síntomas pues, que pueden ser como náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Y estrangulada cuando, además de ser no reductible o estar encarcelada, ya pues los órganos que están contenidos dentro del saco tengan ya sufrimiento vascular, ¿no es cierto? Ya aquí hay cambios de coloración en la piel, o puede haber ya perforaciones o fístulas, ¿no? Entonces, esas son más o menos las características que nosotros vamos a buscar en una hernia y que van a decidir más o menos de alguna manera pues el tratamiento que vamos a darles o en qué momento vamos a darle el tratamiento. Por su localización vamos a clasificarlas en las hernias inguinales, las que están, como les digo, por encima del ligamento inguinal, las crurales o femorales, las que están por debajo del ligamento inguinal, las umbilicales, las epigástricas y algunas más raras, las hernias lumbares, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora sobre las hernias más comunes que vamos a encontrar, que son las hernias inguinales, ¿no? Estas representan cerca del 85% de todos los diagnósticos de hernias que vamos a hacer y son generalmente más frecuentes en varones, ¿no? Tiene relación con esa, en algunos textos la mencionan como las hernias congénitas porque tendrían relación con la persistencia de ese conducto peritoneo vaginal que en la etapa gestacional, pues nosotros, los varones, pues sigue el trayecto del descenso de los testículos desde el abdomen hacia las bolsas escrotales, ¿no? De estas hernias vamos a tener que se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Dependiendo, como les dije, de la zona donde emergen las hernias. Y vamos a encontrar que las más frecuentes de esas hernias inguinales son las hernias indirectas, ¿no? En un 75% y un 25% las indirectas, ¿no? Perdón, las directas, ¿no? Las hernias indirectas son aquellas, como les digo, que sale el contenido por fuera de los vasos epigástricos, ¿no? A través del anillo profundo. Estas generalmente acompañan al cordón inguinal y pueden, en casos, ¿no? Llegar hasta el escroto o hasta los labios mayores, ¿no? Estas, como les dije, se consideran congénitas por esa relación con la persistencia del conducto peritoneo vaginal, sobre todo en los niños, ¿no? En los adultos, de repente podemos establecer de repente otras fisiopatologías, pero algunos textos dicen que tendría relación con esto y que por eso, como digo, las llaman las hernias congénitas, ¿no?
como, o sea, las clasifican como hernias congénitas. Las hernias directas, aquellas que el contenido sale medialmente a los vasos epigástricos, ¿no? A través de este triángulo de Hasselbalch y se consideran, o sea, en algunos textos las mencionan como las hernias adquiridas, ¿no? Que serían, que se han formado durante producto de un esfuerzo, producto de levantar algún peso excesivo, ¿no? Aquí hay una imagen para que ustedes más o menos vean cómo son las hernias indirectas, como les digo, salen por el anillo profundo y acompañan el cordón, ¿no? A diferencia de las hernias directas que salen a través de la pared posterior o del triángulo de Hasselbalch, como ven aquí en la pared posterior, a través de una debilidad de esa pared posterior, ¿no? Aquí otra imagen para que más o menos comprendan cómo es la distribución de las hernias. Si nosotros tenemos la pared abdominal, esto vendría a ser los músculos que están en rojito, el intestino delgado, el mesenterio. Esta vendría a ser la arteria perigástrica inferior y el cordón espermático que sale entre los músculos, ¿no? Que forman el canal inguinal. En las indirectas, las hernias saldrían por ese orificio profundo, ¿no es cierto?, siguiendo el trayecto del conducto inguinal. A diferencia de las directas, que salen por dentro de los vasos epigástricos, ¿no?, a través de una debilidad de la pared posterior, no salen por el cordón inguinal. Y tenemos también las hernias crurales o femorales, como les digo, que salen por ese canal femoral que vimos en la imagen, por debajo del ligamento inguinal y lateral al tubérculo del pubis, ¿no es cierto? Y también de forma medial a la vena femoral, ¿no? Que es la estructura más, más interna del paquete vasculonervioso que sale por ahí, pues, ¿no? El van femoral, ¿no? Que está compuesto por la vena, la arteria y el nervio. Esta hernia es más frecuente en mujeres y son las hernias que más frecuentemente se complican, ¿no? O sea, son las que más, de alguna manera, pues, las llevan a los pacientes a la emergencia producto de este problema, ¿no? Cuando nosotros encontramos una hernia inguinal, una hernia femoral, no tratemos de reducirla como intentamos hacer con las otras hernias, porque de alguna manera eso termina complicando las hernias más, ¿no? El intento de reducirlas a veces hace que nosotros dañemos las estructuras que están dentro, sobre todo el intestino, y que puedan, pues, aumentar la morbilidad con las consecuencias y complicaciones, ¿no? Y debemos pensar nosotros siempre en una hernia crural, ¿no? Cuando tengamos un paciente con una obstrucción intestinal sin cirugías previas, ¿no? Nosotros sabemos que la primera causa de obstrucción intestinal en los pacientes es generalmente las brides de herencia producto de las cirugías, ¿no? Cuando tengamos un paciente que viene por una obstrucción intestinal, ¿no?, sin antecedente, pues, de un tumor o algo conocido, y tengamos un paciente que tenga una obstrucción intestinal, debemos pensar en la posibilidad de que sea una hernia crural y hay que tomarse el trabajo de buscarla, ¿no? Generalmente, por no invadir la privacidad del paciente, o a veces por temor o por resistencia misma del paciente, no examinamos adecuadamente esa zona y pues, se nos puede pasar el diagnóstico y podemos, pues, obviamente, postergar o retrasar el tratamiento cuando es necesaria una operación, ¿no? Entonces, por favor, siempre atentos a esa condición porque es motivo, como le digo, he visto varias veces pacientes que se han demorado su tratamiento por no examinarla, simplemente. Esa es una clasificación como de las hernias inguinales directas o indirectas y las crurales, ¿no es cierto? Hasta que este cirujano Nyhus establece una clasificación que es un poco más funcional y que se usa ahora bastante para su, para su clasificación, ¿no? Sobre todo en los reportes de los trabajos, ¿no?, sobre hernias, ¿no? Y Nyhus clasifica las hernias en 4 tipos, ¿no? La tipo 1 es aquella que es la que equivaldría a una hernia inguinal indirecta, ¿no? Es la que emerge por el anillo, pero con un anillo normal, ¿no? Anillo pequeño, no dilatado. La tipo 2 sería aquella que
Es una hernia indirecta, pero que ya, ya tiene un anillo ya dilatado, ¿no? Y la de tipo 3 que puede clasificarse en A, B o C, dependiendo si es ya, en este caso, la tipo A sería equivalente a una hernia directa, ¿no? La de tipo B, que es la 3B que tiene una hernia indirecta junto con una hernia directa, ¿no? Entonces aquí hay una debilidad completa de la pared posterior, ¿no? Lo que hace que, pero los vasos epigástricos que están en medio hacen de que salgan dos sacos, ¿no? Es lo que se conoce como las hernias en pantalón. Ustedes van a escuchar de repente en algún momento, ¿no? Que es la debilidad de toda la pared posterior, solamente que en medio están los vasos epigástricos que impiden pues, de que salga un solo saco y se dividen en dos sacos, ¿no? Tanto indirecto como directo, ¿no? Y las de tipo 3C, que son las hernias crurales o femorales. Y agrupo en el tipo 4 todas las hernias recidivadas, ¿no? Entonces, si es una hernia recidivada, ustedes saben que sea cual sea la localización o ubicación, es una hernia tipo 4, ¿no? Las otras hernias que vamos a encontrar también con bastante frecuencia ahora y que se consideraban que no eran tan frecuentes, pero con el desarrollo de la laparoscopía ahora encontramos que cuando operamos a los pacientes vemos que estas hernias son un poquito más frecuentes de lo que eventualmente se encuentran en los reportes, ¿no? Aquí vamos a ver un aumento de la cicatriz umbilical, generalmente en los pacientes que tienen, pues, lógicamente, aumento de la presión intraabdominal, se va a exacerbar y se va a hacer más notoria, ¿no? Generalmente los obesos, las embarazadas o pacientes que tienen ascitis, ¿no? Y lógicamente, pues, en algunos niños vamos a encontrar que eh, no han terminado de cerrar o no han terminado de cicatrizar, pues, la cicatriz umbilical, pero como nosotros vemos de que podemos esperar con estos pacientes hasta los 4 años, porque la mayoría de estos niños con hernias menores de 1,5 cm, esta hernia se cierra sola hasta antes de los 4 años. Entonces el tratamiento quirúrgico sería solamente, o sí, después de los 4 años para los niños. Siempre cuando la hernia sea pequeña, ¿no? Si es muy grande o el efecto es muy grande, pues habrá que corregirlo antes. Las hernias epigástricas, que son unas hernias que aparecen en la región epigástrica, ¿no? Entre los arcos costales, ¿no? O el apéndice sifoides y la cicatriz umbilical, ¿no? Cualquier hernia que aparezca en ese trayecto se considera como epigástrica. Son hernias que tienen, en este caso, una característica diferente a la que hemos visto, ¿no? Generalmente no tienen un saco. Estas hernias se producen por la protrusión de la grasa a través de... nosotros sabemos que las fibras de la aponeurosis aquí en la línea media se entrecruzan y en algunas personas esto deja una zona de debilidad por donde protruye, como digo, la grasa preperitoneal, ¿no? Entonces es una hernia que generalmente no tiene un contenido intestinal o un contenido en la cavidad, sino grasita nada más, ¿no? Eh, esta característica hace que sea pues difícil, ¿no? De que se puedan reducir, ¿no? Porque los orificios son pequeños y lógicamente sí son molestosas porque cada vez que el paciente hace flexiones o hace esfuerzo, lógicamente esa grasita se pinza y eso es lo que produce dolor, ¿no? Rara vez tienen pues complicaciones de, de que órganos se metan ahí, ¿no? En algunos casos puede existir, pero generalmente no. Y tenemos también un grupo de hernias que se las voy a mencionar, pero como les digo, no son muy comunes. Es difícil que ustedes encuentren una. Yo no he visto ninguna todavía. Muchos. Son hernias raras, ¿no? Generalmente unilaterales. En el mundo hay reporte de unos 300 casos en todo este tiempo. Y aquí el paciente puede explorarse sentado buscando en la región lumbar, pues estas hernias, ¿no? Una que se da en el triángulo superior o de Greenfield y una que se da en un triángulo inferior o una hernia de Petit, ¿no? Aquí tenemos el gráfico. La hernia de Greenfield acá arriba formada por la costilla, ¿no? El oblicuo interno y el cuadrado del lumbar. Y la de Petit que se encuentra pues sobre la cresta ilíaca y del dorsal ancho y el músculo oblicuo externo, ¿no? Son hernias, como digo, muy raras, más para para cultura popular que por necesidad, porque como le digo, no creo que se encuentren ni con ninguna, y si se encuentran con una, pues van a que referirla.
a un cirujano, ¿no? Hay otras raras también, como las hernias obturatrices, ¿no? Que salen a través del canal obturador, en caso mucho más difícil de diagnosticar y de encontrar. En las hernias hay otra clasificación también de algunas hernias raras, ¿no? Que tienen nombre propio, como por ejemplo la hernia de Richter, que consiste en que a través del orificio sale solamente el borde antimesentérico del tubo digestivo o de la pared intestinal, ¿no? Y dejando pues lógicamente o sea, no produce obstrucción, pero sí puede producir gangrena de la pared y perforación, ¿no? La hernia de Littré, que es una hernia inguinal, ¿no? Que debe tener un divertículo de Meckel y que encima esté estrangulado, ¿no? O sea, una cosa rarísima. Las hernias de Spiegel también, que son unas hernias que protruyen a través de la línea semilunar, como ustedes saben, a nivel más o menos de un centímetro por debajo del ombligo, se acaba la aponeurosis posterior, ¿no? Y todas las aponeurosis del abdomen se hacen anteriores, entonces en esa zona de transición pueden introducirse intestinos y lógicamente formar estas hernias de Spiegel. Generalmente no sean niños, sino niños en personas mayores y, como digo, son unas hernias raras. Yo tampoco he llegado a ver todavía ninguna hernia de Spiegel, a pesar de que algunas han prometido ser, pero no, nunca encontré una hernia de Spiegel. Pero bueno, es bueno que ustedes las conozcan. La hernia de Garanguiot, también otro tipo de hernia rara, que es una hernia inguinal ocular que debe contener el apéndice secar normal, ¿no? Y si este apéndice tiene una apendicitis, más raro todavía, la hernia se llama como hernia de Damián, ¿no? Esta sí, en algún momento he tenido la oportunidad de ver un paciente con una hernia, con un apéndice, con una apendicitis, ¿no? Pero es como digo, más un hecho anecdótico que una patología común, ¿no? Lo que tenemos que saber es cómo diagnosticar las hernias y qué es lo que hay que hacer con ellas, ¿no? Más allá de lo que encontremos en ellas. Esta es una imagen de la hernia obturatriz para que ustedes vean más o menos por dónde sale, que es, como les digo, mucho más difícil de diagnosticar y mucho más rara, ¿no? Entonces la hernia de Richter, como les digo, el tubo digestivo, el intestino y solamente la pared, el borde antimesentérico sale por el saco, ¿no? Lógicamente esto se puede estrangular igual y puede perforarse sin necesidad, lógicamente, de producir obstrucción, ¿no? Lo que algunas veces nos confunde porque pensamos que siempre el intestino va a producirse obstrucción, ¿no? Y qué cosa es lo que tenemos que buscar o cómo vamos a diagnosticarlo nosotros. La mayoría de estos pacientes son pacientes que van a venir al consultorio o van a ser motivo de la consulta, ¿no? Como digo, el tío, el primo, el abuelito o el amigo van a referir qué cosa, una tumoración en la zona correspondiente que es reductible, ¿no? O sea, que el paciente cuando se está mucho tiempo de pie, camina, puja o tose, el bulto aparece, ¿no? Y cuando se recuesta, descansa o a la mañana siguiente que se levantó, ya el bulto desapareció, ¿no? O que, como le digo, el mismo paciente ya sabe que haciendo un poco de presión puede pues, reducir el contenido y hacer que desaparezca, ¿no? Esta tumoración, como digo, aumenta con los cambios de la presión intraabdominal, ¿no? Estreñimiento, tos, y mucho tiempo parado, esfuerzos, ejercicios, ¿no? Hacen de que aparezca la tumoración, ¿no? Entonces, esa aparición de la tumoración abdominal con el aumento de la presión intraabdominal es lo que nosotros conocemos como el fenómeno herniario, y es lo que hace el diagnóstico, ¿no? Nosotros podemos tener una tumoración en la pared abdominal, pero si esta no se reduce y no sale con los cambios de presión, entonces nosotros debemos tener algunas dudas sobre la posibilidad de que esto sea una hernia, ¿no? Esto es una característica para nosotros tomar la decisión o hacer el diagnóstico de las hernias. Esta exploración o el examen del paciente debe hacerse siempre en dos posiciones, ¿ya? De pie y echado. A veces a veces es difícil palpar hernias pequeñas, sobre todo cuando el paciente está echado y por más que pujen los pacientes muy delgados, a veces, muy gorditos, a veces es difícil palpar la protrusión o la salida de este contenido, ¿no? Entonces, a veces solamente haciendo que el paciente se pare, ese aumento de la presión hace evidente la hernia y nos ayuda pues a diagnosticarla, ¿no? Ya sea por visión o visualmente o manualmente, ¿no? Otro de los síntomas que va a referir el paciente generalmente es dolor, ¿no? Que es una de las primeras manifestaciones que aparecen en el paciente, se queja de dolor en la zona donde aparece la hernia, ¿no? Y que, como les digo, aumenta ese dolor con
el estar mucho tiempo parado, cuando caminas mucho o haces esfuerzos, ¿no? Entonces, ese es uno de los signos iniciales por los cuales nosotros vamos a sospechar que hay una hernia en la zona, ¿no? Pueden asociarse también náuseas o vómitos, que se conocen como la dispepsia herniaria, ¿no? A veces el paciente viene y dice, doctor, que tengo este bultito, y siento que me jala, que tengo náuseas, me molesta, a veces vomito, ¿no? A veces la tracción del intestino o del mesenterio hace que lógicamente se produzcan estas molestias, ¿no? Y ya lógicamente en casos de complicación, el paciente puede venir pues, con signos de obstrucción intestinal, ¿no? Ya, náuseas, vómitos, distensión, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estos casos sí vamos a encontrar ya que pues, se producen pues ya una tumoración tensa, ¿no? Dolorosa, ¿no? Que ya no es reductible y que eventualmente pues puede traducirse con cambios de coloración en la piel, ¿no? Cuando ya el intestino se ha necrosado y ya la infección está pues eh, saliendo del intestino, ya pues empieza a producir cambios de coloración en la piel. Pueden formarse abscesos en esa corneal y en algunos casos hasta fístulas, ¿no? El intestino queda pues atrapado ahí y se fistuliza hacia la superficie, ¿no? Eh, Eso es desde el punto de vista de la anamnesis o las preguntas del paciente, ¿no? Y lógicamente una vez que no sospechemos que hay una hernia, vamos a tener que hacer algunas maniobras para poder, como les digo, evidenciar ese fenómeno herniario, ¿no? Y todas estas maniobras pues, consisten en hacer aumentar la presión intraabdominal y demostrar pues la presencia de la hernia, ¿no? Cuando nosotros hacemos para empujar al paciente y esto hace de que aparezca el bulto, ¿no? Esa o esa visión, ¿no? O esa aparición del bulto, que es un signo visible, es lo que se conoce como la maniobra del Landívar, ¿no? Lo hacemos empujar al paciente, como digo, y aparece el bultito. Eso es lo que nosotros catalogamos como una maniobra del Landívar. Tenemos maniobras que consisten en palpar ese fenómeno, ¿no es cierto? Y lógicamente introducimos uno de los dedos a través del canal inguinal y se le hace empujar al paciente, se le hace toser o se le hace levantar la cabeza de tal manera que aumente la presión intraabdominal y con eso vamos a sentir nosotros la salida del saco negro a través del canal inguinal y eso lo vamos a palpar en el dedo, ¿no? Es un signo de exquisitez semiológica, porque la verdad que es a veces difícil de hacer esa disquisición. Dicen que si sentimos que el bultito toca en la punta del dedo, ¿no es cierto? Sería una hernia indirecta porque viene el anillo superficie profundo, y sentimos que empuja el dorso del dedo, pues vamos a decir que es una hernia directa porque sale por el canal, perdón, por la pared posterior, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil de hacer, como le digo, lo importante es diagnosticarla, porque antes tenía alguna diferencia en el tratamiento quirúrgico, ahora todas las hernias generalmente se reparan de una manera semejante, ¿no? La maniobra de Cole, que incluye, pues, que significa hacer empujar al paciente también ocluyendo el anillo inguinal profundo, ¿no? Se pone una mano sobre la zona donde aproximadamente está el anillo profundo y se le hace empujar al paciente. Si no aparece la hernia, quiere decir pues que es una hernia indirecta, ¿no? Y si aparece sería pues porque aparece por la región directa, por la pared posterior, se consideraría como directa, ¿no? La manera de Jason, que es una manera de ganar, que es una combinación de las dos anteriores, ¿no? Se introduce el dedo, se le hace empujar al paciente por el anillo, se le ocluye el anillo, se hace empujar, y después los gente se le hace empujar sin ocluir el anillo, y los gente si sale la hernia se dice que es directa o indirecta, ¿no? Entonces con esto más o menos tenemos ya diagnosticadas las mayoría de las hernias, y lógicamente vamos a ver qué cosas es lo que se hacen con las hernias, ¿no? Entonces el primer concepto que me interesa que ustedes se lleven de acá importante es que todas las hernias son de tratamiento quirúrgico. No hay hernia que se cure sin tratamiento quirúrgico. ¿Y por qué todas son de tratamiento quirúrgico? Porque este, el tratamiento de una hernia no complicada es un tratamiento sencillo, rápido. Se puede hacer en algunos centros, se hace inclusive ambulatorio. El paciente viene, se opera en la mañana y en la tarde está yéndose a su casa. Es un tratamiento, como digo, barato, con una tasa muy baja de complicaciones, ¿no? A diferencia de las hernias complicadas, ¿no? Cuando ya hay eh, compromiso intestinal, hay perforación, hay que hacer resecciones, anastomosis, posibilidad de fístulas, de licencias,
abscesos, etcétera, 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 que hacen que lógicamente pues ya sea una cirugía más compleja con un pronóstico totalmente diferente, ¿no? Y como no sabemos cuándo se va a complicar una hernia, puede que nunca se complique como se complique pues saliendo del consultorio donde hemos visto al paciente, entonces la recomendación es operarlos antes de que suceda esto, ¿no? Como digo, el tratamiento es sencillo, barato y poco complejo, entonces no vale la pena dejar a ningún paciente con una hernia esperando que se complique, ¿no? Y para repararlas, obviamente, la historia de la reparación, de las técnicas operatorias para reparación de las hernias es bien larga. Se han descrito más de 100 técnicas operatorias en lo que significa pues la reparación de las hernias, ¿no? Sobre todo en la región inguinal. De estos tratamientos, solamente 3 o 4 de estos han sobrevivido hasta el momento y se usan actualmente, ¿no? Y vamos a dividir aquí en dos grandes grupos las reparaciones, los tipos de reparaciones de las hernias, ¿no? Una que es conocida las reparaciones con tensión, que significa que aquí vamos a afrontar o juntar o coser, entre comillas, estructuras que normalmente están separadas, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante qué vamos a unir en cada una de las técnicas, ¿no? Y esto, pues, lógicamente genera, pues, que las estructuras anatómicas estén, pues, tensas, ¿no? Y tiendan a separarse, ¿no? Entonces, estas técnicas producen, pues, lógicamente, más dolor y son técnicas que tienen, pues, lógicamente, mayor posibilidad de fracasar porque esa tensión o esa tendencia a separarse de las estructuras va a hacer que en algún momento, pues, puedan fracasar alguna de las estructuras que hacemos y a partir de ahí recidivar la hernia, ¿no? Estas técnicas que son, como digo, las que han subido hasta ahora, son la técnica de McVeigh, ¿no? Que se utiliza básicamente para la reparación de hernias directas, ¿no? Y consiste en el afrontamiento, como ustedes ven aquí, de el tendón conjunto, que es la unión de los dos músculos, el transverso y el oblicuo menor. Los dos músculos se unen con puntos separados hacia el ligamento de Cooper, ¿no? Que es un ligamento óseo que está sobre el borde del hueso del ilíaco, y se unen, ¿no es cierto?, las dos con estos puntos de tal manera que ocluyen básicamente la zona del triángulo de Hasselbalch, ¿no? Y la otra técnica que todavía sobrevive es la técnica de Bassini, que se utiliza básicamente para la reparación de hernias indirectas y que consiste en unir, como ustedes ven acá, el tendón conjunto con el ligamento de Cooper, ¿no? Que es perdón, con el tendón, con el ligamento inguinal, perdón, ¿no? Entonces es una estructura un poco más superficial y eso hace que cubra no solamente la zona de las hernias inguinales directas, sino también las indirectas estrechando el anillo, ¿no? Y hay una técnica de Schuldeis, ¿no? Que consiste en una aplicatura anatómica, ¿no? De las estructuras de la pared posterior, ¿no? Se hace un corte en la pared posterior y se van como brincando en capas, ¿no? O sea, una se pone debajo de la otra y se van poniendo así las capas una encima de la otra, de tal manera que se reparan todas o sea, sirve para cubrir las dos grandes grupos de hernias inguinales, tanto directas como indirectas, ¿no? Y la técnica todavía hay centros que hacen estas hernias, reportan estas hernias, pero no son de uso muy común. Yo no he visto hacer nunca una de estas hernias, ¿no? En teoría conocemos la técnica, pero no se utiliza. Como digo, hay pocos centros en el mundo donde se realiza todavía, pero eventualmente todavía se utiliza, ¿no? Y el otro gran grupo de reparaciones, ¿no? Que es la que se usan actualmente con mayor, mayor frecuencia, ¿no? Que son las reparaciones sin tensión, ¿no? Y qué diferencia de las anteriores que no usan malla, estas se basan, ¿no? En la utilización de estas mallas de polipropileno que se utilizan como prótesis para reforzar, ¿no? Las estructuras de la pared posterior de tal manera que ya no tenemos que nosotros afrontar o juntar esa estructura, sino que esta malla es la que va a reforzar esa pared y la que va de alguna manera a solucionar el problema, ¿no? Entonces, estas mallas de por sí, ¿no? Son unas mallas, perdón, un hilo un polipropileno 3.0 que está tejido de tal manera de que
le demos la forma que querramos, la cortemos de la forma que querramos, no se deshilacha, ¿no? Entonces no se va a deshilachar los bordes, entonces eso nos asegura de que no vaya a salirse de sus puntos de fijación, que es lo que nos interesa, ¿no? Esta malla va a funcionar como, si podemos hacer la comparación con el enrejado de fierro que se pone en los techos antes del vaciado. No sé si ustedes habrán visto alguna vez cuando construyen una casa y van a hacer el techo, se coloca, ¿no es cierto?, una malla de metal, ¿no? De fierro de construcción, ¿no? Eso es más o menos lo que va a servir, lo que va a formar la malla de polipropileno. Sobre esa malla de polipropileno el organismo va a ir depositando tejido inflamatorio, tejido fibroblastos, etcétera, etcétera, y eso va a crear una nueva pared, ¿no? Entonces, el cemento, los ladrillos que va a poner el organismo, ¿no es cierto?, van a completar la pared y van a hacer un refuerzo de esa pared posterior de tal manera que ya no protruya por ahí pues, el contenido del abdomen, ¿no? De estas técnicas, con el uso de la malla, como les digo, hay una técnica conocida como la técnica de Liechtenstein, que es la que usa la malla, pero que se coloca por vía anterior, ¿no? Hay una técnica de Nyhus que sería semejante a una laparoscópica, pero lógicamente con un corte en la pared abdominal, de tal manera que vamos profundizando en las capas hasta colocar la malla en la región preperitoneal, ¿no es cierto? No, reducimos la hernia y metemos ahí en ese bolsillo la malla de tal manera que cubra el defecto que motiva pues, la operación, ¿no? Y las técnicas laparoscópicas, ¿no?, que también se basan en el uso de la malla, no se da reparaciones de hernia sin malla, laparoscópicas sin malla, y que tenemos también aquí tres técnicas que ustedes deben conocer. Una que es la conocida como IPOM, en la cual no se hace ninguna disección, se encuentra el defecto y se coloca una malla, ¿no? Lógicamente esta malla aquí debe ser una malla de contacto que tenga doble superficie, de dos superficies, ¿no? Una que es una malla, una que es una semejante a estas mallas que hemos hablado de polipropileno, y que en la cara interna, o la que está en contacto con el intestino, es una cara lisa que va a evitar que las vísceras se adhieran a la malla, ¿no? Si no se hace con esa malla no se puede hacer esto, ¿no? Esto no es una técnica que se usa mucho, generalmente es para pacientes mayores que no van a, pues, a necesitar mucho, o sea, entre comillas, no necesitan o necesitan solucionar el problema de la hernia, pero no van a hacer mucho esfuerzo, ¿no? Porque es una técnica rápida y que eventualmente se puede hacer, pues, eh, pero no nos garantiza mucha solución en el tiempo, ¿no? Porque esa malla puede correrse, ¿no? Y las que más se usan son la técnica de TAP, que es la técnica transabdominal. Entramos hacia la cavidad, cortamos el peritoneo y disecamos ese peritoneo de la pared posterior, ¿no? Creando como un bolsillo donde va a entrar la malla. Y una vez que se fija, se cierra ese bolsillo y lógicamente ahí termina la reparación de la hernia, ¿no? Y la técnica de TEP, que es la que se hace totalmente extraperitoneal, que entra por por el espacio, como digo, donde acaba la ponerosis de los músculos, estas líneas en biliar, ¿no es cierto? Entra por ahí, dice que el peritoneo sin entrar a la cavidad abdominal, ¿no? Eso se crea ese espacio se crea con un balón especial y a través de este orificio se mete la malla y se fija a las zonas donde tiene que fijarse para ocluir los orificios por donde salen las hernias, y lógicamente aquí es necesario reparar el peritoneo porque este queda intacto, ¿no? Y esta técnica no se usa mucho porque requiere, como digo, de una serie de trocas y balones especiales que son un poco más caros y que eventualmente pues, no están tan disponibles como los trocas normales que usamos, ¿no?, para una cirugía convencional de laparoscópica, ¿no? Esta es la técnica de Liechtenstein, ¿no?, que estábamos hablando, en la cual hacemos la reducción de la disección del saco, la reducción de su contenido, y después se coloca una malla, como les digo, que cubre toda la pared posterior y hacen como un pantaloncito, como una corbatita alrededor del cordón espermático, ¿no? Formando un neoanillo y con eso, pues, ocluyendo todas las zonas de debilidad de la pared posterior, ¿no? Finalmente queda así más o menos la reparación, ¿no? Aquí para que ustedes más o menos vean cómo es la reparación de las hernias según la técnica de TAP, ¿no? Como le digo, entramos a la cavidad abdominal, cortamos el peritoneo que recubre
la pared del abdomen, y a través de aquí creamos un espacio para nosotros colocar la malla que va a ir a cubrir la zona de la hernia, ¿no? Y en el caso de la TEP, ¿no? La decisión se hace totalmente extraperitoneal, ¿no? Se diseca esto con un balón especial, un trocar especial, y se crea el espacio sin abrir el peritoneo, y aquí se coloca la malla, ¿no? Aquí para que ustedes vean cómo es la anatomía de la pared y de la región inguinal cuando se ve por dentro, ¿no? Tenemos aquí el cordón espermático, ¿no? Con el conducto deferente y los vasos espermáticos, que emerge por el anillo. Este es el anillo profundo, ¿no es cierto? Estos son los vasos epigástricos, ¿no? Esta es la zona de la vejiga, con lo que lógicamente esta vendría a ser la zona de las hernias indirectas, y esta es la zona del triángulo de las zonas directas, ¿no es cierto? Y la zona crural es la que emerge acá con los vasos ilíacos, ¿no? Los vasos femorales, que se convierten a la hora de salir en los vasos femorales, y esta sería la zona de las hernias crurales, ¿no? Aquí vemos una hernia cuando se ve por dentro, como digo, este vendría a ser un defecto directo, ¿no? Estos son los vasos epigástricos, el anillo profundo, perdón, ¿no? Por donde emerge el cordón espermático, y esta sería una hernia directa, ¿no? Aquí otra hernia para que ustedes vean cómo se hace la reparación. Este es el cordón espermático, ¿no? Se debe hacer una hernia indirecta, ¿no? Los vasos epigástricos están aquí, ¿no? Entonces aquí en este caso hacemos un corte sobre esta zona, en la zona del peritoneo, como ustedes ven acá, y se va separando el peritoneo para crear un bolsillo, ¿no? Con lo que se reduce la hernia, y lógicamente una vez que se ha reducido la hernia y se queda crear el bolsillo, se coloca una malla de esta forma dentro, ¿no es cierto? Tapando lógicamente los orificios, tanto indirecto, directo como crural, ¿no? Entonces la malla quedaría por dentro así, y una vez que terminamos de colocar la malla, la ubicamos, la fijamos a ciertos puntos anatómicos, ¿no es cierto? Con unos dispositivos especiales, como unas tachuelas helicoidales que hacen que se fije la malla y no se mueva, ¿no? Que es lo que nos interesa, hasta que lógicamente se pueda fijar y se pueda incorporar al tejido para que refuerce la pared, ¿no? Y una vez terminado eso, se cierra con puntos o con estos mismos tackers, ¿no? Se cierra la pared, y lógicamente para evitar que la malla quede en contacto con las vísceras, ¿no? Porque como sabemos, esas mallas se adhieren firmemente y pueden crear hasta fístulas, ¿no? Y problemas, obstrucciones intestinales. Entonces hay que cubrirla siempre, cerrando el peritoneo para que no entren en contacto con la malla. Y son más o menos las técnicas más comunes que usamos para reparación de hernias. Y lógicamente pues tenemos que tener siempre cuidado con la cirugía, que a pesar de, como le digo, ser una cirugía relativamente de baja complejidad y ser una cirugía rápida y de baja tasa de complicaciones, siempre hay que estar atentos porque pueden haber problemas si no tenemos algunos cuidados, ¿no? Puede haber infección de la herida o infección de la reparación, ¿no? Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con las mallas. Las mallas, una vez que se infectan, generalmente tenemos que entrar a retirarlas, ¿no? Porque las mallas, como no tienen irrigación, eventualmente no absorben el antibiótico, y no hay mucho efecto del antibiótico en el tejido ¿no? Ahora, eso de retirarla suena fácil, pero a veces resulta muy complicado, porque eh, se llega a adherir en algunas zonas, pues, ¿no? Y eso lógicamente hace que sea bastante complicado retirarlas, ¿no? Tener cuidado porque lógicamente también hay que fijar bien las mallas o hacer bien la reparación, porque una de las complicaciones también que puede pues traernos problemas es que vuelva a salir la hernia, ¿no? La malla se puede correr, se sale de un sitio, se arruga, o no la colocamos adecuadamente, y lógicamente eso genera en el futuro pues que vuelva a aparecer la hernia, ¿no? Con lo que la reparación también se hace más complicada, porque ya la anatomía alterada pues hace de que las estructuras anatómicas no sean tan fáciles de reconocer, ¿no? También podemos encontrar una de las complicaciones más comunes, que es la formación de seromas o de hematomas, ¿no? En el espacio que hemos disecado para colocar la malla, y producto de ese proceso inflamatorio que le digo que buscamos, a veces se acumula líquido, sangre, que hace pues de que a veces
Han habido pacientes que regresaban diciendo, doctor, me ha vuelto a salir la hernia, ¿no? Y era pues un seroma o una hematoma de la hernia que eventualmente pues estaba ocupando ese espacio, ¿no? Y, lógicamente pues aquí hay que evitar abrir las heridas, ¿no? Porque hay que evitar que la malla quede expuesta al contacto con el aire, porque eso hace que se infecten y eso trae problemas, ¿no? A veces podemos encontrar osteitis, a veces tenemos que fijar las mallas a ciertos puntos anatómicos, ¿no? Que son el periósteo de los huesos de la zona de la pelvis, y eso puede generar también pues, inflamación y dolor en los pacientes, ¿no? Y otro de los problemas que tememos nosotros los cirujanos es la aparición de este dolor crónico, que es producto de la lesión de los nervios que corren por el canal inguinal, ¿no? A veces no tenemos cuidado en repararlos, o a veces podemos lesionarlos o que incluirlos dentro de los puntos o de las suturas, y esa presión pues, permanente hace de que el dolor pues sea un dolor bastante molesto y que motiva pues, que el paciente venga constantemente, y es muy difícil de tratarlo, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Puede haber lesiones intestinales cuando a veces las paredes de los sacos, las paredes de la hernia o el saco de la hernia está compuesto con la pared de algún órgano, la vejiga o el intestino, y a veces nosotros recortamos el saco y era la pared del intestino, a veces podemos lesionar el intestino a la hora de tratar de reducirlo, a veces a la hora de poner los puntos para cerrar el saco, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando hacemos la reparación de las hernias también tenemos que tener cuidado a la hora de colocar las mallas, no ahorcar mucho el cordón espermático, porque eso pues, lógicamente puede finalmente producir inflamación del testículo, que puede llevar inclusive a la atrofia o la formación de hidroceles por lesión vascular, ¿no? O lesionar la arteria del cordón espermático de la arteria testicular, y eso también producir, pues lógicamente, pues todo un problema, ¿no? Y como digo, la lesión vesical junto con la lesión intestinal. Como conversamos, pues estas hernias son producto de la salida del contenido a través de que habíamos hablado de un orificio natural, ¿no? Generalmente, como les digo, pues el orificio inguinal profundo, la región, la cicatriz umbilical, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando estas hernias aparecen en un orificio producido por una cirugía previa o por un trauma previo, entonces en ese caso ya no las llamamos hernias, no las llamamos ¿qué cosa? Hernias eventraciones, ¿no es cierto? O conocidas como hernias ventrales, hernias incisionales, porque se producen en la zona de una incisión previa, ventrocele o laparocele, ¿no? Como estos términos la pueden encontrar, pero básicamente, como les digo, es el hecho de que salgan a través de ¿qué? De una incisión quirúrgica previa, ¿no? Que es lógicamente ha quedado debilitada por la cirugía o a veces inclusive por traumas, ¿no? A veces tenemos pacientes que han tenido pues un trauma abdominal importante, y lógicamente la pared en algún momento se ha roto la aponeurosis, y a través de esa aponeurosis puede pues, aparecer estas hernias. Entonces en este caso las consideramos como eventraciones, ¿no? Aquí el anillo está formado por los bordes musculares no retraídos, y que lógicamente son invadidos por un tejido fibroso. Este anillo, como digo, cumple o actúa igual que en las hernias que hemos visto antes, ¿no? Y lógicamente esta aparición de la tumulación a través de una incisión tiene que ser crónica, pues, ¿no? O sea, tiene que tener un tiempo de aparición luego de la cirugía, ¿no? Porque cuando tenemos la protección o la salida del contenido abdominal a través de una herida quirúrgica reciente, pues va a tener otro nombre, que es lo que vamos a ver después como las evisceraciones, ¿no? Estas eventraciones pues, pueden ser causadas por muchos factores, ya sea del paciente o por la misma técnica operatoria, ¿no? En el paciente, pues, lógicamente hay defectos congénitos en la formación de la pared abdominal, ¿no? Pacientes obesos tienen mayor predisposición a hacer eventraciones, ¿no? Cuando son pacientes desnutridos, cuando son pacientes que han tenido durante el postoperatorio un aumento de la presión intraabdominal, son tosedores crónicos, estreñidos, tienen ascitis, hay la presencia de tumores, ¿no? Se infecta la herida, y lógicamente eso debilita la aponeurosis, para que luego por ahí pues, pueda aparecer las eventraciones. O pacientes que hacen mucho esfuerzo, ¿no? Por cuestiones de trabajo, o por alguna razón han hecho un esfuerzo, también eso podría ser pues una causa de la aparición de estas eventraciones, ¿no?
Y desde el punto de vista del cirujano, pues lógicamente pues el tipo de incisión influye. Sabemos que las incisiones medianas o paramedianas siempre son más eventrógenas que las transversas, ¿no? De alguna manera, pues la sección de la inervación o la ubicación de la incisión pues hacen de que tengan más tendencia pues a separar los tejidos, ¿no? Cuando son transversas, las mismas líneas de tensión del abdomen hacen de que tienden a que las paredes tienden a juntarse más con menor esfuerzo, ¿no? El material de sutura que utilizamos, ¿no? O la misma técnica de cierre a veces pueden favorecer este tipo de aparición de estas cementraciones, ¿no? Si utilizamos, pues, lógicamente, hacemos puntos muy seguidos o muy ajustados, también eso puede pues, llegar a cortar el tejido, en algunos casos pues dañar o cortar la circulación que de alguna manera pueda favorecer pues, la formación de ventraciones. Y aquí para que vean las imágenes de algunas ventraciones, aquí tenemos la incisión mediana, ¿no es cierto? Que ven acá una cicatriz mediana y a través de esa está apareciendo pues esta ventración, igual que aquí una cicatriz mediana, una ventración gigante, o eventualmente en este caso, como en este caso, pues producto de una lumbotomía, ¿no? Aquí le han hecho una incisión al paciente para sacarle probablemente un riñón y ahí se ha abierto la pared y lógicamente pues aparecen estas hernias gigantes, ¿no? Estas penetraciones gigantes. Siempre como le digo, con el antecedente de una cirugía previa. Y como les mencioné, ves las evisceraciones, que es la desunión o la separación precoz, ya sea total o parcial de una herida operatoria, ¿no? Que hemos nosotros suturado, y lógicamente tiene que ser aguda, ¿no? Se presenta pues unos días, horas o días después de la cirugía, ¿no? Puede ser incompleta si es que no se abren todas las capas de la pared abdominal, o completa cuando se han separado todos los planos, ¿no? Y en este tipo de ventilación, de visceración, perdón, completa, vamos a diferenciar 3 grados, ¿no? Uno que es en el cual nosotros vamos a encontrar los órganos intraabdominales, o vamos a ver los órganos intraabdominales, pero estos no sobrepasan el plano peritoneal. En otros casos vamos a encontrar que estos han avanzado un poquito más, pero sin sobrepasar el plano cutáneo, son las que se consideran como las evisceraciones de segundo grado. Y en aquellas en que ya sobrepasa el plano cutáneo, ya pues las vísceras salen hacia la superficie, pues ya sin ninguna condición es la que nosotros consideramos de tercer grado, ¿no? Aquí el tratamiento generalmente es quirúrgico, lógicamente tenemos nosotros sopesar el riesgo-beneficio. Cuando es una deficiencia incompleta, nosotros tenemos que ver que eventualmente, pues eso, si no se abre la piel, como les digo, podemos manejarla conservadoramente y después en un tiempo diferido ya que ver la posibilidad de repararla ya más como una evitación que como una visceración, ¿no? Los grados 1 y 2, eventualmente si no es muy grande o no tiene mucho o no hay compromiso intestinal, eventualmente podemos nosotros cerrar la piel nomás, convertirla en una incompleta y diferir el tratamiento ya para que se maneje como una, como una ventración, ¿no? Pero las de grado 2, en que sean muy grandes, o las de grado 3, sí son necesariamente de tratamiento quirúrgico de emergencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos una imagen de la licencia incompleta, como digo, se ha abierto el músculo, la aponeurosis, pero no llega a abrirse la piel. Nosotros palpamos, por debajo la víscera, pero como digo, no llega a salir a la superficie. Eso se puede poner una fajita y eventualmente manejarla hasta que pueda, pues, lógicamente, formar una ventración y nosotros la operemos en mejores condiciones, ¿no? Esta es la visceración de primer grado, ¿no? En la que vemos el intestino, a veces inclusive el epíplon se bloquea esa zona y nosotros esto es lo que nosotros consideramos como una visceración bloqueada, ¿no? O sellada. Como digo, tiene tratamiento más conservador que la de tipo 2, en la cual sí pues aparece el intestino y llega pues hasta el borde de la piel, o las de tipo de tercer grado que ya pues aparecen completamente por fuera, ¿no? Aquí algunas imágenes de algunos pacientes con unas evisceraciones, ¿no es cierto? Como digo, de tercer grado ya. Esta vendría a ser una combinación de tercero con segundo grado, con lo que eventualmente pues habría que tratarlo quirúrgicamente, y es una evisceración traumática, pues, no producto de un accidente. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tema.
Sí, David, dime. Buenas noches, doctor. Disculpe, en el caso de las eventraciones, ¿lo consideraríamos como una emergencia o se hace No, una cirugía electiva? no, las eventraciones se manejan como las hernias, ¿no? O sea, son generalmente pacientes que vienen igual que las hernias, con su bulto que aparece, desaparece, y que lógicamente causan la sintomatología semejante a una hernia, pero la diferencia es que estas aparecen en donde, como les digo, una cirugía previa, ¿no? El tratamiento es el mismo, si no están complicadas, ¿no? Si es que las hernias se reducen sin problema, entonces se programa para una cirugía electiva. Pero sí, lógicamente, las hernias pueden, estas eventaciones también pueden comportarse como las hernias, pueden encarcerarse, pueden estrangularse, y lógicamente estas son ya de tratamiento quirúrgico de emergencia, ¿no? Como les digo, desde el punto de vista fisiopatológico se comportan igual que las otras hernias, ¿no? Lo que cambia es lógicamente el origen del orificio por el cual la protruye la hernia, ¿no? Pero el manejo es exactamente el mismo. Hernia diagnosticada o eventuación diagnosticada debe ser eventuación operada. Si es reductible y no está complicada, va a cirugía electiva. Si está complicado, está estrangulada, está encarcelada, va a cirugía de emergencia, ¿no? Perfecto, doctor. Gracias. Sí, a ver, Ilan. En este caso se podrían considerar que las eventaciones más que todo son por una falla en lo que vendría a ser las suturas para que puedan ocasionarse las eventaciones como tal. Claro, o sea, como causa probable, pues puede también falla en las suturas, puede ser falla en la técnica, como digo, de la aplicación. A veces las infecciones de las heridas hacen de que esta pared o esta cicatrización también se afecte, ¿no? Y eso pues lógicamente crea una debilidad donde la presión intraabdominal va a terminar pues generando un defecto en la pared que genere una hernia nuevamente, pues, ¿no? Sí, las suturas podrían causar eso, pero no es generalmente una causa más común, ¿no? Lo más común es que, como le digo, sea un problema en la técnica o que el paciente haga un esfuerzo o que se haya infectado la herida, son las causas que generalmente generan estas eventuaciones, ¿no? Bueno, muchachos, si no hay ninguna pregunta, pues yo creo que por aquí podemos dar por terminada la clase. Gracias, doctor. Ya, descansen, muchachos.